long time, but I do want to share what God has placed in my heart. Book of John, libro de Juan. There are some more chairs up here. If you guys want to come up, they're the same price, okay? All right, here we go. Vamos a empezar esta tarde con el libro de Juan, with the study of what we're doing of John, and we're talking about serving others. Estamos hablando de servir a otros. We're speaking about the towel, la toalla. And last week, just to refresh your mind, para refrescar su mente, el propósito entero del Evangelio de Juan era qué cosa? The purpose of John was what? ¿Quién se acuerda? Okay. What was the purpose? ¿Se acuerdan San Juan capítulo 20, 30 y 31? John chapter 20, verse 30 and 31. It says right there, and the purpose of John is to what? To let us know what? El propósito de Juan, cuando escribió Juan, ¿era de qué? De dejarnos saber que qué. De que Jesucristo es ¿quién? Es el Hijo de Dios. El Mesías. ¿Se acuerdan? Okay, you gotta remember, tienen que recordar eso. Okay? The book of John teaches us that Jesus Christ, Jesucristo, es el Hijo de Dios. He is the Son of God. And He is the Messiah. El que estaban esperando, Él es. Perfecto. So entonces, nos brincamos a San Juan capítulo 13, John chapter 13, verse 1, versículo 1 en adelante. Cuando escuche usted a Jesucristo, ¿quién es Jesús? Keep that in mind. When we read the phrase, the word, Jesus, or referring to Jesus, we are referring to the Son of God. Y leemos así su palabra. And we read His word. And Jesus, en el nombre del Padre, Son, Holy Spirit, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos su escritura. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Second verse. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, that Judas guy, hijo de Simón, que le entregase, verse 3, y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. ¿Se acuerdan? Ya están acordando de la semana pasada. You guys were refreshing from last week. Remember? Left hand, mano izquierda, ¿qué pasó? En unos días, in a couple of days, Jesus was going to go through some, my God, what we know as the passion. En el lado derecho, in the right hand, Dios le había dado ¿qué? He had everything under control. Okay? Just want to refresh your mind. So entonces, Jesús sabía esas dos cosas. Jesus knew both things. Okay? 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, ¿qué hizo? Se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies ¿de quién? De los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 15, verse 15. Les di mi ejemplo. I have given you an example. This is going to be my key verse for today. Este va a ser mi clave, texto clave. Les di mi ejemplo
para que cuando se les pegue la regalada gana, hagan lo que quieran, cuando quieran y con quien quieran, porque así no son ustedes. I have given you an example so that whenever you want to whomever you want to, and however you want to, you can do it. Is that what it says? Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho. ¿Qué hay que hacer? Con ustedes. I have given you an example to follow. Do as I have done to you. Who was he talking to? ¿Con quién estaba hablando él? Con sus discípulos. He was talking to his disciples. ¿Y quién eran sus discípulos? And who were his disciples? His followers. Sus seguidores. Okay? Now, serving others is more than keeping up with your to-do list or volunteering. El servir a los demás es más de ser un voluntario. O es más, va más allá de que tú te sientas bien. It's more than just self-gratification. To be a servant means that you genuinely care about people. Ser un siervo es que verdaderamente tú tienes interés y amas a las personas. Jesus encourages us, his disciples, his followers. Jesucristo anima a nosotros, sus discípulos, sus seguidores, sus creyentes, que sigamos el ejemplo que él nos dejó. Jesus encourages us to follow the example that he left behind. After washing his disciples' feet, which was a great act of love, después de lavar los pies, imagínate, my gosh. You got to understand how these people's feet were, man. They didn't have these, pedicures, manicures, ladicures, whatever you want to call them. Tienes que entender cómo estaban los pies de estos hombres. Ellos caminaban con sandalias. They would walk in sandals all day. They were all dirty. I don't know what kind of callus they had. Yo no sé qué clase de callos tendrían. But I get it. And then there were men, para cerrar con broche de oro eran hombres. Men don't care about their toes. You cover them up with socks. They didn't have socks. Tú sabes, el hombre no le importa sus ¿cómo se dicen toes en español anyways? Sus toes. Córtate las uñas de los pies. ¿Para qué? No me pongo un calcetín y ya no se ven. Tú sabes. Después de lavar Cristo los pies de sus discípulos, ese era un acto de amor, de humildad y de servicio. It was a humility and service. That's what Jesus demonstrated. And he says, just as I have done, you should do as well. Y así como yo he hecho, háganlo ustedes también, dice. Y esto me llamó a mí la atención. And this captured my attention. Jesus said, Jesús dice, así como yo hice con ustedes, sigan ese ejemplo. Just as I done with you, follow that example. And I said, and I asked myself, y me pregunté yo mismo, ¿querrá Cristo que yo le lave los pies a todos los que lleguen a la iglesia? That's what we're seeing, bro. Dije, ¿qué acaso you think Jesus wants me? You think Jesus wants me to pray and say, you know what? And preach and say, you know what? On Saturday, everybody come. We're going to wash each other's feet. Because Jesus did it. Dije, ¿qué acaso el Señor quiere que hagamos un día de lavar pies aquí? En vez de car wash, hacemos lavar pies. Okay, speed the life. But the Spirit of God said, you got to look a little bit more inside of this text.
el Espíritu de Dios me decía, tienes que mirar un poquito más adentro de este texto. And I read it again. Y leí otra vez. Y así como les di mi ejemplo para que sigan, hagan ustedes lo mismo. And just like I gave you that, you should do as well. And I read it, and I read it, and I read it, and I said, Lord, what is it, Señor? ¿Qué es? And the Lord said, you gotta have unselective service. Y el Señor puso en mi corazón, tienes que tener un servicio no selectivo. Un siervo no tiene que ser selectivo. Oh my God. If you are a servant, you should be unselective. Now I'm going to explain this. I want to write these down. You have no favorites, be forgiving, love over pain. Yeah, I'm going to just go briefly over them. No tener favoritos, estar dispuesto a perdonar y amor sobre dolor. Y los voy a explicar. I am going to explain these briefly as I go. Okay? To follow the example of Jesus is serve all people. And to serve all people requires us to get involved in people's lives. Para poder servir como Cristo, tenemos que envolvernos en las vidas de las personas. Jesus valued relationships. Jesús valoraba las relaciones. Jesus served anybody that was in his way. Jesús, hermano, se puso al servicio de toda persona que se le ponía enfrente. Persona que miraba en necesidad, Jesús los atendía. Whoever Jesus saw that needed help, Jesus would serve them. Jesus wouldn't go and say, okay, if you're Mexican, only the Mexicans I will serve. Jesucristo no dijo, solamente a los judíos voy a servir. Jesucristo no dijo, solamente a los salvadoreños voy a salvar. Hello. Solamente a los guatemaltecos voy a salvar. Y a ellos solamente les voy a contestar. No. Jesús iba y sanaba a quien se le ponía enfrente. Jesus would heal and he would talk to whoever was in his way. He spoke to a Samaritan woman. Jesús habló con una mujer samaritana. La ley decía que no podías hablar con una mujer así. The law says you shouldn't talk to somebody like that. But Jesus saw that she was in need. Pero Jesús miró que estaba en necesidad y Jesús la atendió. Más allá, go a little bit further. Jesús caminando y viene y le dice, hey, se enfermó. Este soldado romano se ha enfermado. Jesús dice, ¿sabes qué? That's what was going on. He didn't say, wait a minute, he's Roman, man. I can't kick it with them. Jesús no dijo, ay, ese es un soldado romano. No, hombre, después me va a golpear. No, pues no. Jesús no dijo, solamente a los judíos. Only the Jews will I pay attention to. Oh, no. He had no favorites. Jesús, hermano, no tenía favoritos. Déjame te digo algo a ti. Tú no eres el favorito de Jesús tampoco. Jesús nos ama a todos igual. Jesus loves us the same. So you need to quit acting like, oh, I'm his favorite. No, you're not. If you're really his favorite, then you'll be faithful in all the areas of your life. Oh, anyways. Let me continue, okay? Me hacen enojar, después ya no. We serve God by serving others. And we must have a servant's hearts to do that. Nosotros servimos a Dios, hermanos, por medio de servir a los demás. Y para poder nosotros, y para eso se necesita un corazón de un siervo. Jesus measured greatness in terms of service, not status. Jesús midió su grandeza en términos de servicio y no por quién era él. God determines your greatness by how many people you serve, not how many people serve you. You can write that one down. God determines your greatness by how many people you serve, not how many people serve you. Dios determina tu grandeza dependiendo cuánta gente tú sirves y no cuántos te sirven a ti. Muchos piensan, ay, es que tengo muchos bajo mi liderazgo. Eso no importa, lo que importa es cuántos tú atiendes. ¿Están conmigo? Okay.
God often tests us, and He tests our heart by asking us to serve in places we didn't know and people we don't know. Dios nos va a pedir, hermanos, que sirvamos muchas veces en lugares que no conocemos y gente que tampoco conocemos. Jesus taught us or teaches us that He will bring others before Himself. Cristo nos enseña, hermanos, a poner a otros antes de uno mismo. He poured Himself out and gave Himself away to others. Él, hermanos, se vaciaba en gente y Él no esperaba que la gente le devolviera nada. Now, I want to give you all this before I really go into what I want to speak about. Be forgiving. Estar dispuesto a perdonar. La Biblia dice, the Bible says, that Jesus knew. La Biblia dice que Jesús sabía. ¿Se acuerdan? Mano izquierda, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Que en unos días, in a couple of days, pero sabía, he had everything under control, tenía todo poder. ¿Se acuerdan? Es clave, tienen que acordarse de eso. You have to remember that. Left hand, man, in a couple of days, he's going to go to the passion. Right hand, man, God had given him all the power and all the authority, and God had everything under control. Okay, good. Now, be forgiving. Jesus, verse 1 says, versículo 1 dice, que Jesús amó a quién? I want you to have your Bible open. I don't want you to think, no, es que el pastor me cuentea. No, lea su Biblia. Dice que Jesús amó a quién. No dice a todos. Jesús amó a quién? I'm going to teach you something here. Una vez más, estoy aquí para enseñarles. Jesús amó a quién? Who did Jesus love? His disciples. Thank you, Dulce. La Biblia dice que Jesús amó a quién? A sus discípulos. ¿Cierto? ¿A cuáles? Who did He love? All of them. He loved His disciples. Estamos en la escena we're in the scene of the Bible. Estamos en la escena de la Biblia. Okay? ¿Quién está con él ahí sentado? Who's sitting with them? Oh, aquí se va a poner bueno. La Biblia dice que Jesús amó a quién? A todos sus discípulos. It says He loved all His disciples. And who was sitting with Jesus? Oh my God. Who was there with Jesus? Judas. Judas. But the Bible says that He loved all of them. Pero la Biblia dice que amaba a los discípulos. ¿Jesús también amó a Judas? Sí. Pregunta, ¿Jesús le lavó las pies a Judas? Sí. O para que otros me entiendan, ¿Jesús le lavó las patas? No tenemos patas, tenemos pies. And this is where God was speaking to me, Kevin. We have to be unselective. Jesus, Jesús, listen, knowing, sabiendo que Judas ya lo había traicionado, porque la Biblia dice que el diablo ya había entrado en Judas y Judas hizo lo que tuvo que hacer. The Bible says that Judas had already done what he was going to do because the devil had already convinced him. Jesus knew that Jesús sabía eso porque Jesús sabe todo. Oh, this is John. Oh, John. Oh, John. Oh, Juan. Oh, tú has estado conmigo. You've been with me, John. Oh, John. Oh, God. Oh, thank you, John. That's Judas. Forget Judas. Jesús no hizo eso. Jesús no vino y dijo, ay, Juan. Ay, eres tremendo. Ay, te trae lavando los pies. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. No, hombre, te me va a traicionar. Es más, ya me traicionó. ¿Qué le voy a andar lavando las patas? This is Judas.
already betrayed me. I'm not going to wash his stinking feet. I'm not a fool. I'm not dumb. I'm not stupid. I'm highly chosen. Ay, yo no soy tonto. Oh, él me engañó. Oh, no, yo no soy tonto. Soy ungido de Jehová. Y por lo tanto, no le voy. Cristo no hizo eso. Cristo no fue selectivo. Él no le lavó los pies solamente a aquellos que le eran fiel. Él le lavó los pies aún al que lo traicionó. ¿Están conmigo? Y el texto dice, como yo les di el ejemplo, háganlo también. Okay. Just as I gave you the example, I want you to also do the same. God is telling you, those that have betrayed you, those that have talked mess about you, do not put them to the side. Serve them. Oh my God. Dios nos está diciendo, Cristo nos está diciendo, aquellos que te han traicionado, aquellos que han hablado de ti, aquellos que te han hecho llorar, aquellos que te han criticado, no los hagas a un lado, al contrario, sírveles. Créame que hasta los mormados se me quitó en ese momento. God, really? You have haters. You have people that have talked mess about you. You have people that have hurt you. You have people that have talked so much smack about you. There's people that don't believe in you. And Jesus is telling you, serve them. Be there for them. When they go through something, pick up the phone. Answer their text. Y Cristo nos está diciendo, aquellos que te han hecho mal, no les pagues con mal, págales con un bien. Si te han maldecido, bendícelos. Hello, ¿cuántos están conmigo, iglesia? No podemos pagar mal por mal. We can't pay bad with bad. No. If somebody says something about you in social media, don't go over there and then, oh yeah, we'll take that. No. Bless them in Jesus' name. Serve them right. You know why? Because you belong to Jesus. ¿Sabes por qué? Porque tú le perteneces a Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Yo dije, Cristo, en serio. This is me. Yo sé que yo soy humano. Ustedes no. Ustedes no. Yo batallé con esta área. I struggle with this. And I said, are you serious, Jesus? You telling me that anybody that has talked trash about me and my wife and my kid, you're telling me to that? Jesus said, I did it with Judas. And he sent me to the cross. I felt like a flea, man. Yo le dije a Jesús, ¿en serio, Señor? ¿Tú me estás diciendo que me ponga al servicio de aquellos que han mentido de mí, que me han criticado, que han chismeado de mí, que han inventado cosas, que nos traen para acá y acá, de que dicen esto, dicen lo otro, y me estás diciendo que me ponga al servicio de ellos? ¿En serio, Jesús? Y Cristo puso en mi corazón y me dijo, yo lo hice con Judas y Judas me mandó a la cruz. Hello. This is some hard stuff. You gotta be forgiving. Tienes que estar dispuesto a perdonar. Can you imagine Jesus? ¿Te puedes imaginar a Jesús lavándole los pies a Judas? Can you imagine what went to Jesus? What would have gone to your mind? ¿Qué hubiera pasado por su mente? Que usted le estuviera lavando los pies a alguien. Let's make it even 2019. You're washing somebody's car that has talked about you. Usted está lavando el carro de alguien o está lavando la ropa de alguien que usted sabe que lo ha traicionado a usted. ¿Qué haría usted? ¿O es ropa negra? Oh, it's dark clothes? Oh my God! Clorox. Oops. I'm washing somebody's car. Oh, he talked about me? What? Kevin talked about me? Okay.
Let me get this tire real quick. That is our human initiative. Esa es la acción iniciativa que nuestra humanidad piensa. Igualate. Pero como ya no estamos en lo carnal, estamos en lo espiritual, Cristo nos dice, haz como yo hice, y eso es, sírveles. Wash his car. Throw a little bit of deodorant in there because they stink. Fold their clothes. What else you need? Why are you doing this? Because Jesus did it. Porque Cristo lo hizo. ¿Están conmigo? Are you with me? Si tú quieres servir como Cristo, tienes que ser no selectivo. You have to be unselective. Why? Man, because how easy it is. Qué fácil es. Es bien fácil para mí atender a Kevin, porque Kevin me bendice a mí, él lo puedo abrazar. It's so easy. He'll take me to In-N-Out, he'll take me to Huckleberry, and we'll have a... Man, it's so easy to serve him. Es tan fácil servir a Kevin. ¿Por qué? Porque me lleva a desayunar, me lleva a In-N-Out, me compra un pensando, ¿cómo me quieres engordar tú? Y es bien fácil servirlo. It's so easy to serve him. Why? Because I know he's going to return something great in my... But how hard is it to serve Pancho? Pero qué difícil es poder servir a Pancho si yo sé que él habla mal de mí. I hope you don't. Qué difícil es servir a alguien cuando tú sabes que no te va a dar algo bueno en regreso. Qué fácil es ir y saludar a un hermano que sabes bien que te va a hablar. It's so easy to go and, oh, he's going to give me a hug. Pero qué difícil es que tú sabes bien que la persona que le caes gordo vayas y lo saludes. It's so hard. Honestly, let's be humans here. Hay que ser humanos aquí, bro. Es difícil. Posiblemente usted no. Y yo quisiera ser como usted. I would like to be like you, man. I don't know how you do it. But trust me, my first instinct when I see somebody that has talked about me, oh my gosh. Oh, I have to breathe. Maybe I need a bonsai. What do you call the little trees? A bonsai tree, because I need to clip it. I'll probably clip the whole thing. Pero qué difícil es servir a alguien que te ha traicionado. Pero Cristo nos ha dejado el ejemplo. ¿Y sabes qué? Sí se puede. ¿No está conmigo? Let me jump to the last part. Déjame abrir por lo último. Judas was there. Ahí estaba Judas. Right there, sitting down. I can just imagine he was munching. Because, you know, the people that always mess up are the ones that take up the whole thing anyways. Ahí estaba Judas comiendo. Ya sabía lo que había hecho. Ahí estaba. Tengo que apurarle porque... Pero no solamente estaba Judas ahí. Not only was Judas there. ¿Quién más estaba ahí? Who else was there? There was somebody that said, estaba ahí alguien que le dijo, yo doy mi vida por ti. There's somebody there that said, I'll be with you to the end. Ride or die, brother. Hey, venga lo que venga. Ahí estoy para contigo. That her body? Oh, I forgot, he's a Raider fan, so there wasn't too many high fives this year, so it's okay. He's crying. ¿Ya se va? No. Watch esto. I want you to check this out, man. Because this is, I don't want to come here and preach something that doesn't happen in life. I want to come and help you in life so that we can get it all right. No quiero venir y predicar a ti un mensaje superficial de que esto lo otro. No, mira, Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere que tú puedas arreglar las relaciones que Dios ha establecido aquí en esta tierra. Y Pedro le dice a Cristo, and you can keep reading verse chapter 13, and it's right there. En el capítulo 13 ahí está. Tú vas a encontrar que Cristo le dice a Pedro, hey,
Me vas a traicionar. You're going to betray me, man. Jesus knew that before it happened. Cristo sabía eso antes de que pasara. And Jesus kills Peter. Y Cristo viene a Pedro y se va hincando. Y Pedro le dice, ¡Ey! ¡Alto! Jesus is about to wash his feet, and Peter's like, wait. You can't just wash these. Now watch this. No puedes tú enjabonar mis pies porque pues, se me va a subir el calor o me voy a enfermar, dijo mi mamá. Y si nomás me mojo los pies, me enfermo. Me tienes que bañar completamente. You gotta shower me completely, Jesus. Un exigente que al final del día lo iba a traicionar. Oh my Lord Jesus. And Jesus, Jesús sabiendo de que Pedro lo iba a traicionar, ¿le lavó los pies? Love over pain. Amor sobre dolor. Cristo tenía todo derecho de decirle, ¿sabes qué, Pedro? Mira, uno, te voy a lavar los pies y me vas a traicionar y aún así exiges. Estás loco. ¿Qué te pasa, calabaza? Can you imagine? I'm about to wash your feet and you're telling me you want me to shower you completely, but you're about to be, wait a minute. You know what? Jesus' love was greater than the pain of what was going to happen. El amor de Cristo, hermanos, era más grande que el dolor que él iba a pasar. And I'm going to be finished. Quiero terminar con esto. Jesus was showing and demonstrating, leading by example, how to love those that have offended you. Cristo nos enseña, nos demuestra a través de un ejemplo de cómo amar a aquellos que nos han ofendido. Those that have hurt you, aquellos que te han lastimado. Those that have betrayed you, aquellos que te han traicionado. Those that have denied you, aquellos que te han negado. Jesus teaches us that love should be over pain. Cristo nos enseña de que el amor debe ser más fuerte que el dolor. ¿No están conmigo? Jesus didn't tie the towel around his waist to wipe the tears because of what Judas did. Cristo no usó la toalla que se ciñó para limpiarse las lágrimas. Ay, Judas me está traicionando. Oh my God, Judas. Cristo no lo usó para limpiar sus lágrimas. Él lo usó para servir. What am I saying? Quit crying about what people did and get to serve.